En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hoy estamos conversando con Kate de Artigues. Ella es periodista y fundadora de la Asociación Civil Yo También. Katia, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Alejandra, y a todos los que nos ven. Buenos días. Pues en el marco de esta fecha tan importante, nos gustaría saber, desde tu opinión, cuál es la dinámica social que se vive con respecto a las personas que viven con discapacidad. Pues de invisibilidad muchas veces. Solemos no contemplar a las personas con discapacidad de cualquier edad y todavía lo hacemos desde una perspectiva de caridad, de pobrecitos y no de plenos derechos. De asistencialismo, cuando las cosas han cambiado, al menos desde hace unos años que firmamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sí marca un antes y un después para ver a las personas con discapacidad como personas con dignidad, con derechos, que deben tener acceso a absolutamente todo lo que todos los demás tenemos acceso, nada más que se necesita mayor infraestructura, mayor apoyo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer para que estos los casi 10 millones de personas con discapacidad en el país, más sus familias, gocen de los mismos derechos que tienen el resto de los mexicanos. ¿Cuáles son los cambios, consideras tú, que tendríamos que hacer como sociedad y por supuesto también a nivel gobierno para terminar con la exclusión a la que se enfrentan día a día las personas con discapacidad? Bueno, primero contemplarlos. Segundo, tomar acciones claves de políticas públicas. Por ejemplo, este año hubo una gran reforma constitucional que dice que la educación debe ser inclusiva en México, ¿no? El tercero de la Constitución ya dice que la educación es laica, gratuita, obligatoria e inclusiva. Sin embargo, para que esto sea una realidad, pues tienes que hacer muchas cosas, como capacitar a todos los maestros para que no tengan miedo al tener un chavito con discapacidad en su salón, o un adolescente que esté estudiando la carrera, por ejemplo. Tienes que hacer instalaciones accesibles. Sí, nosotros creemos que hay dos formas de combatir la discriminación. Bueno, hay muchas, pero hay dos. Una es la educación, que toma tiempo, porque toma generaciones, y otra es la información. Entonces tenemos un portal que nació hace 6 meses, 7, donde hacemos periodismo sobre discapacidad, muy dirigido a las personas interesadas en el tema. Aunque te diré que los interesados deberíamos ser todos. ¿Por qué? Porque, mira, son 10 millones de personas con discapacidad en México, multiplicados por una familia base del INEGI 4, 40 millones de mexicanos vivimos con una persona con discapacidad en nuestras casas. Más todos vamos hacia la discapacidad, cada vez vivimos más años, entonces todos tendremos una discapacidad en los últimos años de nuestra vida. Entonces hay muchas soluciones que debemos empezar a crear desde ahorita, y cosas que nos conviene saber sobre cómo incluir a todos. La realidad es que existe una brecha a la que están enfrentándose día a día estas personas. Brecha en temas de salud, brecha en temas de educación o, por ejemplo, en empleo. ¿Cuál es la situación? Bueno, la educación es una. La mitad de las personas con discapacidad no van a la escuela, cuando podrían ir a la escuela. Por supuesto que hay muchos temas de salud también pendientes. Hay muchos temas que, por ejemplo, tendríamos que hacer en medios de comunicación para incluirlos. No todo el mundo tiene, por ejemplo, un recuadro con lengua de señas mexicana. No todos los sitios web son accesibles para personas con discapacidad visual que usan lectores de pantalla y que pueden navegar perfecto Internet y enterarse de todos, y creamos la infraestructura adecuada. Y también hay muchos pendientes en trabajo. Si algo dignifica a cualquier ser humano es el trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo calcula que si todas las personas con discapacidad que pueden trabajar, que son el 80%, pudieran trabajar, el PIB de cualquier país crecería de 4 a 5%. Pero también hace falta mucha capacitación sobre, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. De lo que poco se habla. Se habla muy poco de sexo en general porque es un tabú, y sexo de personas con discapacidad, por ejemplo, es un doble tabú, ¿no? Se necesita mucha capacitación, y también quitarle a los médicos esta idea de que las personas con discapacidad, y a la sociedad en general, de que las personas con discapacidad tienen una enfermedad que, arreglándolos ellos, se puede integrar al mundo de nosotros los normales. Es una visión asistencialista, caritativa, ¿no? En realidad, pues necesitan obviamente acceso a la salud, pero no es un tema solo de salud, sino de inclusión también. México se ha sumado a los compromisos en la Agenda Global 2030 con el lema "No dejar a nadie atrás". ¿Cómo va México en temas inclusivos? Pues mira, hay muchas dudas, bueno, no dudas, sino muchas deudas, sobre todo en el tema del compromiso de atacar las desigualdades, ¿no? Hay muchas personas que, por tener una discapacidad, pues inmediatamente tienen
una discriminación estructural que se va uniendo a otras y otras, ¿no? O sea, no tienes acceso a la salud, naces en una familia, se reducen los ingresos de las familias cuando tienes un integrante con discapacidad, las mamás por lo general reducen sus horas de trabajo o dejan de trabajar, hay muchos pendientes en ese sentido, entonces sin duda hay mucha capacidad creada al interior de muchas organizaciones de la sociedad civil que creo que estaría muy bien que los gobiernos utilizaran esa experiencia que ellos tienen para ahorrarse curvas de aprendizaje y también para escuchar a las mismas personas con discapacidad. Katia, ¿cuál sería para ti el panorama ideal si pudiéramos poner algún lapso de tiempo en el cómo te gustaría ver nuestro país con temas relacionados a las personas con discapacidad y a la inclusión, por supuesto? Mira, justo acabamos de hacer en Yo también un ejercicio más o menos similar, pero hasta el 2050, para darnos 30 años, ¿no? Me gustaría que ya no se hiciera una sola banqueta sin contemplar la accesibilidad de personas con discapacidad, que no se construyera un solo edificio sin pensar que todos vamos a utilizar la rampa, pero no solo la rampa, sino la guía táctil, que hubiera semáforos accesibles, que empezáramos por crear un mundo accesible porque es un derecho llave a otros. Y yo me dedicaría a hacer todo lo posible para que no se quedara un niño o niña con discapacidad sin entrar a la escuela. ¿Por qué? Porque los niños que crecen juntos aprenden a vivir juntos. No es solamente lograr que las personas con discapacidad reciban educación, lo cual es su derecho, sino también cambiar las sociedades de ahí. Cambiaría también muchas mentes de mis colegas para que comprendieran y vieran la importancia de la fuente de la discapacidad. Nosotros ahora que llevamos 7 meses de escribir cada semana notas, periodismo al respecto, no nos acabamos la información que hay. Bárbara Anderson, que es mi socia, Yo también dice que vivir con discapacidad es como escalar Everest en chanclas. Okay. Se me hace una muy buena metáfora, porque sí, todo podría ser mucho más fácil. Y si ustedes piensan que no se van a enfrentar a una discapacidad, yo los reto a que se miren en el espejo y nada más piensen en ustedes mismos dentro de 50 o 60 años. Llegará un momento en que quizá por el desgaste natural del cuerpo no podrán escuchar bien, no verán con la misma nitidez de lo que hacen ahora, quizá necesitarán un bastón para caminar y crear una sociedad inclusiva para todos es algo que nos conviene realmente a todos. Sin embargo, pues yo creo que sí es un deber, por ejemplo, del Estado mexicano, que en todos los inmuebles de cultura federal y local sean accesibles para personas con discapacidad. Y nos hemos encontrado que no. Por ejemplo, este año dimos en Yo también una lucha para que los boleterías, estos famosos que pues, venden los boletos para muchos centros, no hicieran a las personas con discapacidad ir a comprar físicamente los boletos a lugares por lo general inaccesibles. Se necesitan hacer muchas cosas para incluirlos, invitar a las personas con que no tienen una discapacidad a que se acerquen, a que no tengan miedo. Yo creo que una de las principales barreras que tenemos es el miedo que te provoca quizá pensar en una situación que nunca te has enfrentado. Yo siempre les digo a las familias que no tienen un integrante con discapacidad que cuando vean a alguien con discapacidad en la calle, sonrían y saluden. Y así se empieza. Katia de Artigues, periodista y fundadora de la Asociación Civil Yo también, muchísimas gracias por recibirnos, pero sobre todo por la importante reflexión y la tarea que nos llevamos sobre el compromiso que como sociedad tenemos para con las personas que viven con discapacidad respecto a la empatía que debemos de sentir. Muchísimas gracias, Katia. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos.